Ay, qué bien estar aquí. Muy buenas a todos. Hoy os quiero hablar de la historia del color croma en el cine, la tecnología del cine. ¿Qué es el color croma? El color croma son esos colores que utilizamos en el fondo de los escenarios cuando estamos rodando cine y que estamos acostumbrados a verlos en los documentales sobre cómo se hacen las películas y estamos acostumbrados a que sea o verde o azul actualmente. Pero la cosa no empezó aquí. La cosa no empezó con el color. El primer color croma de la historia del cine empezó todavía en el cine en blanco y negro y fue no otro que el negro. Aquí tenemos a Georges Méliès, que es el padre de los efectos visuales, haciendo de las suyas, que era mago también. Y el color negro es un fundamental color croma precisamente porque la película fotográfica, la película de cine original es película fotográfica. Por lo tanto, se impresiona con la luz y la luz es reflejada por los objetos claros, principalmente blancos. El negro no impresiona la película. Por lo tanto, todos los elementos que tengamos en negro dejan la película sin impresionar y libre para hacer una segunda exposición para añadir aquello que nos falte, que ese es el objetivo del croma, poder eliminar todo aquello que está en el color croma para quedarnos con lo fundamental y después sustituir el croma por otra cosa. Y es el caso de uno de los clásicos, que es El hombre invisible de 1939, en el que el actor está completamente cubierto, cara y todo, de pies a cabeza, por un traje de terciopelo. El terciopelo era útil porque no refleja la luz. Con una camisa blanca encima, lo único que impresionaba la película fotográfica era la camisa en movimiento, dejando el resto del fotograma de la película, de todos los fotogramas de la película, en el encuadre libre para hacer después una exposición extra para poder añadir el fondo. Y así se quedaron impresionados también los espectadores de la época, de modo que el primer color croma de la historia del cine fue el negro. Y incluso antes de la época en color, el segundo color croma fue el azul. El azul, precisamente porque, y luego veremos también que en el verde también sucede, el azul es uno de los colores más alejados de la piel humana, porque una de las cosas que normalmente necesitamos eliminar es los actores. Entonces, la piel humana tiene componentes de rojo, de amarillos, de marrones y naranjas, pero el azul no suele estar presente. Por lo tanto, es importante que el color que estamos usando no esté presente en los elementos que queremos conservar, sino solamente en los que queremos iluminar. Por eso el azul venía muy bien. Y como hemos visto, se iluminaba de amarillo todo aquello que queríamos conservar y se iluminaba de azul lo que queríamos eliminar. Y mediante prismas podíamos separar ambos colores para impresionar dos películas diferentes que después se podían superponer. Daba un poco igual en qué color se fueran a utilizar porque el resultado iba a ser en blanco y negro. De modo que el segundo color croma, aún en la época del blanco y negro, fue ya el azul. Pero el azul tenía un problema y es que cuando utilizamos el azul en los prismas que pueden discriminar el color azul del resto, la frecuencia, la longitud de onda del color azul era muy amplia la que podía abarcar. Y por eso teníamos, además de que sí que funcionaba y era bastante impresionante en aquella época, podíamos tener alrededor de los elementos que necesitábamos borrar unas manchas azules, todos esos contornos azules que podían ser contaminados de azul precisamente por no poder ser eliminados por esas frecuencias más estrechas del azul. Y como veis, se utilizaba en tiempos bíblicos también. Este es el método que se utilizaba por pasos para poder discriminar y separar por diferentes colores primarios y secundarios para poder impresionar diferentes rollos de película y después unirlos. Era muy jaleoso. Y como os digo, estos halos que podéis ver azules alrededor de los elementos que necesitamos eliminar era también un problema y una limitación. ¿Y quién llegó para poder solucionar el problema? Pues llegó un ingeniero americano de origen griego llamado Petros Vlachos, que fue el que inventó una solución rompedora. Y aquí es cuando llega el tercer color croma de la historia del cine, que estoy segura de que no conocéis, que no habéis oído hablar de él y ahora vamos a ver por qué. Petros Vlachos ideó un nuevo prisma y una nueva cámara también, un método que se conoce como el método del vapor de sodio. El vapor de sodio emite una luz naranja y el prisma tan específico y tan potente que Vlachos ideó y diseñó
era capaz de discriminar solamente en una frecuencia de onda del color naranja del sodio muy estrecha, lo cual quiere decir que no cogía ningún naranja más, porque el naranja no es un buen color croma porque está presente en la piel humana. De modo que el naranja es el tercer color croma de la historia del cine. ¿Y por qué no habéis oído hablar de él? Pues porque solo se utilizó en 2 películas. Una fue Mary Poppins y la otra fue La bruja novata. Sí, las 2 son de Disney porque Disney se enteró de este invento y se hizo, obviamente, con la cámara y con el prisma, el único prisma que existía, porque fue el único prisma que Blumhouse pudo idear, y hizo estas 2 películas. ¿Por qué no se hicieron más? Pues porque el prisma se deterioró y nadie fue capaz de replicarlo. Fue totalmente imposible volver a hacerlo, de modo que no se pudo volver a hacer, no se pudo volver a utilizar y solamente hay 2 películas hechas con un fondo croma naranja. Este es Blumhouse peleándose con el tema del prisma y así se quedó. El azul pasó de nuevo a ser el principal color croma utilizado en el cine en general y estamos muy acostumbrados a ello y fue el rey del croma en la era analógica. Todavía no estamos en la era digital. Este es uno de los ejemplos también que más me gustan cuando estamos hablando del azul en el Día de la Marmota, cuando Rita descubre, y como estamos describiendo nosotros ahora, de en qué consiste todo esto y por qué no hay que vestirse de azul cuando uno está sobre una pantalla azul croma. Y llegamos a la era digital en la que se hacen cosas como esta. Gracias al croma no solamente se utiliza el croma para los fondos, es para cualquier cosa que necesitemos eliminar y sustituir por otra cosa. En este caso, las piernas del teniente Dan en Forrest Gump, como veis, es así como se hicieron. Y es importante, como decimos, que no haya elementos del mismo color del fondo que no queramos eliminar, porque el sistema del keying es como se llama el sistema hoy en día informático en el que seleccionamos todos esos píxeles del mismo color para poderlos eliminar, de modo que es importante, a ser posible, no tener cosas del mismo color. Porque si nos vestimos del mismo color, sucede esto. Eliminamos lo que no necesitamos eliminar, de modo que nos vestimos de un color que sea lo bastante distinto al fondo y así no eliminamos lo que no queremos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos personajes azules y personajes verdes? Pasa de vez en cuando, este es un buen ejemplo. Quien tiene que eliminar de aquí el fondo sin eliminar los personajes que llevan ese mismo color, lo pasa muy mal. En estos casos hay que sudar, sufrir e ir a mano y haciendo las máscaras, que es como se llaman los contornos que vamos a hacer para borrar los elementos, píxel a píxel, fotograma a fotograma. O también podemos echar la imaginación y si tenemos en una misma escena personajes azules y personajes verdes, podemos hacer algo así. Combinar 2 colores croma en una misma escena, pues para facilitarle la labor a quien quiera que le toque borrar esos fondos. Y llegamos a la era digital en la que el verde es el principal color croma. ¿Por qué el verde y no el azul? Pues porque los sensores, este es el patrón Bayer, que es el patrón de los sensores de las cámaras digitales actuales. Y como veis, hay el doble de sensores verdes que de cualquiera de los otros 2 colores. Por lo tanto, las cámaras digitales son más sensibles al color verde y nos es más sencillo de iluminar y nos es más sencillo también de seleccionar para poderlos borrar. Ese es el motivo por el que el verde es ahora mismo el color que representa mi profesión. Somos el verde croma. Y como os digo, cualquier cosa que necesitemos que sea eliminada, no tiene por qué ser solamente el fondo, tiene que ir en colores verdes. Y se viene utilizando, obviamente, desde la era digital. Siempre que veáis una película con el fondo verde es porque ha sido generada en la era digital. Y este es el plate. El plate de rodaje, esto es un plate de rodaje, por ejemplo, como veis, es la imagen que nos llega rodada por las cámaras del rodaje, precisamente. El plate es lo que nos llega a nosotros, como artistas de efectos visuales, que tenemos que eliminar aquello que sobra, normalmente los fondos en verde o en azul, y rellenar con lo que falte. Hay veces que el plate utiliza el frame completo y tenemos una pantalla completa con el plate de rodaje y hay veces que solamente es un elemento más del rodaje, un elemento más de... Fijaos que ahí solamente es el personaje, un pequeño personaje, todo lo demás es digital. Y tenemos que decir hola a los croma ninjas, que son esos ayudantes de rodaje que van vestidos del color que toque para poder ser eliminados después. Así que los croma ninjas que van en pijama de croma.
va por ellos. Gracias al croma podemos no jugarnos la vida cuando estamos rodando Mad Max Fury Road, por ejemplo, o cuando nos toca cualquiera de los elementos en los que nos toca trabajar, en cualquiera de los mundos en los que nos toque trabajar. Otro de los ejemplos que podemos ver qué es real y qué es digital. Aquí hay que poder ver el plate para poder entender qué es real y qué es digital en cada uno de los casos que hemos visto. De modo que en la historia del color croma, desde que se inició en la era del cine, el primer color croma fue el negro, el segundo fue el azul, el tercero fue el naranja, volvimos al azul porque la tecnología no nos dejó quedarnos donde estábamos, que íbamos muy bien, para poder pasar finalmente a la era digital, donde el verde representa a mi labor, a mi trabajo y al de todos mis compañeros. Así que muchas gracias.